Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar acá. ¿Quién está conectado? Yo soy Yadira Tamayo y estos son nuestras entrevistas de Yadira Tamayo Coaching. Y hoy vamos a hablar de un temazo que es el duelo en tiempos del COVID. Y para eso tengo a la doctora Paola Silva, quien es doctora anestesióloga y además tanatóloga. Entonces aquí está mi querida amiga Paola. Paola, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias Hola, por estar Yadi. acá. Muchas gracias a ti por invitarme a tu espacio y gracias a todos los que nos escuchan. Pues muchas gracias, Pau. Fíjate que este tema de los duelos que estamos viviendo ahora están, pues como tú sabes, bastante difíciles. De por sí vivir un duelo es difícil, tanto para la persona que se va, hablando de cuando las personas fallecen, aunque hay otros tipos de duelos que ya iremos a eso, pero ahorita en tiempos del COVID, esta pandemia y esta alto contagio que tiene esta enfermedad, este virus, hace que las personas tengan que estar separadas. Entonces, tanto las personas que están enfermas y que en algunos casos llegan a fallecer, y tanto las personas que son sus seres queridos, tienen que, los separan, ¿no? Desde el momento en que aíslan a esta persona, la separan, a veces mueren, fallecen, y he oído casos de primera mano de que, por ejemplo, cuando fallecen en un hospital público, pues no te entregan los restos. Al principio pues los cremaban, no sé ahora cómo siga, he oído de casos que los creman y, y no te entregan las cenizas sino a la semana siguiente o 2 semanas después. Entonces, imagínate el grado de angustia que debe estar viviendo esa persona o esas personas dolientes, y al revés, la persona que está ahí guardada o aislada porque está enferma sin ver a nadie, o quizá ver a estos doctores y doctoras que llegan, pero pues así todos tapados, me imagino que no hay un contacto humano real que hay ahí. Y, y lo mismo pasa ahora cuando sí te permiten irlos a llevarlos al cementerio, pero es como, no, pues ahora no hay velorios, no hay eso, llévatelo directo, y no puede nadie acompañarte, tienen que ir poquitas personas por el distanciamiento social. Entonces es muy duro este tipo de duelos. Entonces, aquí que, cómo se ve desde la tanatología esto que está pasando, que era inédito? Sí, Yadi, este tema, esto que estamos viviendo hoy en día, ha habido tantos cambios, pero no solo son cambios en nuestro país, son cambios a nivel global. Y estos cambios que han sido tan drásticos, que hemos cambiado nuestro estilo de vida, estos cambios son de pérdidas, ¿no? Entonces, toda pérdida lleva a un duelo. Uh-huh. Entonces, lo que vemos ahora es que hemos perdido relativamente nuestra libertad, como ya lo habíamos mencionado en el título. Ajá. Hemos perdido nuestra economía, hemos perdido nuestras rutinas del día a día, hemos perdido nuestros lugares de recreación. Todo esto nos lleva a pérdidas y las pérdidas llevan a un duelo. Y lo importante aquí es cómo debemos manejar todo esto, sobre todo las pérdidas, obviamente físicas, las pérdidas de la salud, la pérdida de nuestros seres queridos. Esos son los duelos que hay que saber manejar, porque si no los sabemos manejar como se debe, pueden llegar a ser duelos patológicos, ¿no? Entonces, en Mm. estos momentos estamos viviendo un duelo global, se puede decir comunitario. Todos estamos viviendo pérdidas, pero sobre todo nos vamos a centrar en las pérdidas físicas, ¿no? Pérdidas de los seres queridos, porque estas pérdidas son diferentes, porque hemos tenido las pérdidas de estas personas que han sido a una velocidad rápida, Uh-huh. eh, y no de forma natural, que te puedas anticipar a un duelo, como cuando es por una enfermedad, ¿no? Donde puedes Claro.
ir asimilando el duelo de la persona, la enfermedad y todo. Entonces, despedirte, ¿no? exactamente. Entonces, ahorita todos deseamos poder despedirnos de nuestro ser querido, cerrarle los ojos, ver su último aliento, tomarlo de la mano. Eso sería lo ideal, ¿no? Para todos. Entonces, en esos momentos de contingencia que estamos, pues sí, en una crisis sanitaria donde todos estamos aislados, donde no podemos despedirnos, donde no sabemos cuánto tiempo las personas llevaban sin ver a sus familiares. Entonces, todo esto causa como un shock psíquico. Entonces, si no puedes despedir a tu familiar, te causa un shock. Entonces, el duelo se va a llevar totalmente diferente. ¿Por qué? A ver, platícanos de cómo era el duelo antes y qué tiene de diferente ahora o cómo puede llevarse ahora. Porque sí, como dices, es diferente. ¿Cuáles son esas diferencias pues, de un duelo bien llevado para que no vivamos o la gente no se quede con ese shock, con un trauma o con un tema muy fuerte que va a continuar por un largo rato en su vida, ¿no? Porque está ese tema sin resolver. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y ahorita hablamos de esos duelos, otros duelos más generales, ¿no? Que como bien apuntaste, Pau, es un duelo general que se está viviendo a nivel mundial y que en cada persona, en cada familia se viven diferentes pérdidas. Y sin embargo, ahorita nos estamos abocando a esa pérdida mayor, cuando pierdes a un ser querido, cuando se pierde la vida. Y, y esto, bueno, yo recuerdo que haber leído este libro de Elizabeth Kubler-Ross y que Ay, mi amada Kubler-Ross, Elizabeth Kubler-Ross, sí. ella decía esto que tú estabas diciendo ahorita, o sea, lo ideal es que la persona se despida con sus seres queridos, tomados de la mano, que sienta ese amor y que se vaya tranquila. La tanatología budista dice lo mismo, si bien es mucho más antigua, dice lo mismo, ¿no? Que se vaya tranquila la persona que tiene que está viviendo eso, su muerte, su transición, su bardo, que se vaya tranquila, que esté rodeada de sus seres queridos, que esté lo más tranquila posible. Entonces, hoy eso no es posible, es como que nos han arrebatado eso, tanto para los que se están yendo como los que deberíamos acompañarlo. Y se me hace una cosa muy fuerte, una cosa muy, pues muy impactante. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer las personas? Mira, ya el duelo va a ser igual, o sea, el duelo va a pasar por las mismas fases. Lo único que lo va a hacer diferente es la intensidad y la duración de cada fase de las que nos menciona precisamente Elizabeth Kubler-Ross, que es la pionera en tanatología, que nos dice que vamos a pasar por 5 fases Ajá, a en ver, un duelo. platícanos esas fases, sí. Entonces, el duelo va a ser una respuesta natural y adaptativa ante cualquier pérdida. Entonces, todas las personas vamos a pasar por un duelo. Y el duelo no solo se habla de pérdidas, de fallecimientos, también es la pérdida de la pareja, un divorcio, la Ajá. pérdida de un empleo, la pérdida de la economía, como estamos viviendo actualmente, la pérdida de nuestra libertad, de nuestras rutinas, todo eso son duelos, como ya habíamos dicho. Entonces, las fases por las que debemos de pasar van a ser las mismas, simplemente que ¿Cuáles son, Pau? A ver, el duelo, sí, platícanos. la primera fase del duelo es la negación. La negación, siempre vamos a estar a negar la realidad de lo ocurrido, porque nuestro cerebro no está habilitado para reconocer las pérdidas. Siempre vamos a negar que esto no está pasando, esto no es real, esto de la pandemia tal vez sea un invento, supongamos, ¿no? Eso es Es muy la popular, negación. ¿no? Sí, 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 la sí, que piensa la negación. gente, no, esto no está pasando, esto es un tema político, no, no es real. O simplemente lo que vivimos con esta contingencia, las personas no han podido despedirse de sus seres queridos y eso hace que esta fase de negación se pueda agudizar más en intensidad por no haber
sí, verlo por última vez. Entonces hay una negación, hay un estado de shock, de irrealidad, ¿no? O sea, que no creas que está pasando esto. Esta sería la primera fase. La segunda fase es la ira. La ira normalmente se va a dar cuando ya tenemos aceptación de esto y nos lleva a buscar los responsables. ¿Me entiendes? Entonces, en esto puede ser que, ¿por qué me está ocurriendo esto a mí? ¿Por qué yo? Es la ira. Ya aceptamos que nuestro familiar falleció, pero entramos a una fase donde es la ira o la culpa, donde vamos a buscar responsables. ¿Ok? La tercera fase va a ser la fase de la negociación. En esta fase la persona vaya a afrontar la culpa y en esta fase es como donde ya vamos a hacer como las paces, ¿no? Pero realmente en esta fase es cuando las personas dicen, bueno, si sigo los lineamientos sanitarios, puede que no me infecte, ¿no? O Ajá. las personas que ya tuvieron una pérdida pueden decir, bueno, ahora me voy a unir a ciertas fundaciones, voy a apoyar, voy a, sí, voy a apoyar, ya hicimos las paces, ya no hay culpables. La siguiente fase es la de tristeza o depresión. Me gusta más llamarla tristeza porque depresión puede ser es Ajá. otro término, ¿no? Otro Entonces, cuadro, sí. sí. En la fase de tristeza, en esta vamos a vivir un periodo de angustia, de desolación, donde ya sabemos que nuestro ser querido no va a regresar, que solo está en nuestros pensamientos, que no está físicamente, pero que está espiritualmente su Ujú. presencia. Y la última fase es la de la aceptación. En esta fase ya aceptamos que ya no está, que tenemos su presencia espiritual, pero ya podemos seguir nuestra vida, hacer rutinas, ya no idolatramos a esta persona o no la vemos como un santo o como un villano, ya podemos hablar sin ningún temor de la pérdida. Entonces, esas son las 5 fases, pero lo importante aquí es que tenemos que tener en cuenta que el duelo, que las fases del duelo son dinámicas. O Ah, ¿qué sea, quiere decir eso? que no todos van a pasar así como las mencioné, van a pasar así. O sea, eso sería lo ideal, ¿no? Ok. Pero muchas personas pueden detenerse más tiempo en una fase que en otra o volver a regresar a la anterior. Ajá. Esto es dinámico, el duelo es personal e íntimo, Ujú. porque todo lo que va a determinar de cómo afrontemos un duelo en la vida, pues es toda esa carga que ya tenemos, ¿no? Nuestras experiencias personales, nuestra carga genética, la personalidad, eh, todo lo que hemos vivido, eso va a determinar de cómo podemos enfrentar una situación o un duelo. Esa es Ujú. una parte. Más sin embargo, la otra parte que está determinada es cómo lo estamos viviendo. Por ejemplo, ahorita, que nos cayó todo sin aviso, o sea, las muertes precipitadas, sin un anuncio, sin pacientes que tuvieran alguna enfermedad, en pacientes sanos que han fallecido. Ese Ajá. tipo de muertes también va a determinar que nuestro duelo tal vez sea más doloroso o dure más tiempo de lo normal. ¿Cuánto puede durar un duelo? O sea, un duelo que no sea patológico. O sea, normalmente en algunas religiones o culturas se cree que de un año, en el judaísmo, por ejemplo, dicen que es un año, ¿no? Bueno, Ok. llevan ahí sus tiempos. Ajá. Pero lo normal es de 1 a 2 años, sería un duelo normal, o sea, llevar estas 5 etapas. Si se pasa más de este tiempo, podemos decir que ya es un duelo patológico. Ah, Entonces, entonces el eso tiempo se... puede ser un indicativo, pero sí, lo que me estás diciendo me sorprende cuánto tiempo, por ejemplo, ahorita que lo dices, nosotros en mi familia mm, tuvimos la misa, en febrero tuvimos la misa del 6º año del fallecimiento de mi mamá, y fue Uh-huh. hasta este año que yo sentí como que estábamos como más en paz, como más en aceptación, pero 6 años después, o sea, se me hizo mucho tiempo el que duramos
en asimilarlo, ¿no? Asimilarlo. En afrontarlo de otra manera, en estar más ecuánimes ante ese hecho. Entonces, y me impactó cuando yo misma dije, híjole, o sea, tuvieron que pasar 6 años para que asimiláramos de otra manera toda la familia, mi papá, mis hermanos, el duelo, ¿no? Y eso que fue un duelo, bueno, así, por una enfermedad que te pudiste despedir, que te fuiste preparando, que no tiene nada que ver con lo que está pasando ahora, que es tan fuerte, ¿no? Tan demandante. Entonces, dime, Pau, estas etapas que tú mencionabas, decías, son dinámicas, pueden ir cambiando entre la persona, se le dice doliente, ¿cómo se dice a la persona que está Sí, en duelo? doliente, 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 sí. en la persona doliente. Entonces, yo lo que te quiero preguntar es, cuando van a pedir ayuda, que van ante un tanatólogo o alguien que los ayude que los acompañe en su duelo, hay estas etapas del duelo que son más bien llevadas y los llevan como a vivir de una manera más, pues no sé cómo se diga, más resignada, más integral, más para que ese duelo pues se cierre bien esa etapa. ¿Sucede eso? Lo que hace un tanatólogo es acompañar durante el duelo, modular tal vez esos sentimientos que no sean tan profundos, sino que se lleve a un equilibrio. Aquí Okay. lo que se dice que lo que debemos de hacer, por ejemplo, para afrontar un duelo, hay muchas formas, ¿no? De afrontar un duelo y que te puede ayudar, ya sea un tanatólogo, un psicólogo, no sé, la religión, lo que tú creas. El punto es de que puedas llevar un equilibrio de todas tus emociones. Si ya ves que esto se sobresale, entonces ya pedir ayuda, ¿no? O sea, no sé, más profesional, no sé, un psiquiatra, psicólogo, no sé. Ajá. El punto es aquí que para enfrentar el duelo podemos hacer varias cosas. La principal es saber si el enfrentar el duelo es bueno, enfrentarlo en soledad o con la compañía. Lo ideal es nunca estar solo, pero sí también tener tus momentos de soledad donde puedas tú escuchar tu dolor y tratar de abrirte a momentos de dolor íntimo, pero tampoco aislarte. Es importante poder compartir estos momentos con otras personas de nuestra familia que también están pasando por lo mismo. ¿Ok? Otro punto muy importante es que sí, que todo el tiempo vamos a estar pensando en lo que sucedió, en la pérdida de nuestro ser querido. Aquí lo que se recomienda es escribir siempre lo que vamos sintiendo. Es como una forma de catarsis, de ir sacando todo lo que sentimos, de tal vez pedir, por ejemplo, estoy hablando en estos tiempos, ¿no? En esos tiempos que no te puedes despedir de tu familiar, escribir y despedirte. ¿Cómo te gustaría haberte despedido de esa persona? ¿Qué le hubieras dicho en ese último momento? ¿Qué crees tú que esa persona te hubiera respondido? O sea, también todo eso, escribirlo, eso te libera. Me Esto gusta es eso, Pau. parte del duelo, sí. Es un buen ejercicio que recomienda nuestra tanatóloga, la Sí, doctora Pau, sí, hoy. escribir. Escribir, entonces eso me gusta porque es un recurso que es, digamos, se puede adaptar a estas circunstancias que estamos viviendo y que puede ayudar a llenar ese vacío, digamos, de no estuvo con él, no estuvo conmigo, qué me hubiera gustado decirle, qué pienso yo, qué siento que me hubiera contestado, cómo debió haber sido ese hecho. Y sin duda creo que el amor hace que esos huecos se vayan llenando a través de este proceso de vivir el duelo. Vamos, Pau, a leer los comentarios y ahorita Sí, seguimos con estos temas, estos recursos que nos estás compartiendo de cómo afrontar el duelo en estos tiempos particulares. así Entonces, es. mm, saludos a Mona, a Yasmín, que nos dice saludos para ambas.
listas para sus consejos para estos momentos difíciles. Paola Aldrete dice muy buen tema. Noemí Valero dice muy buen tema y la verdad sí es muy triste. Gracias por su plática. Saludos a Javier Valdés. Ania Gómez dice, Yadi Pao, qué gusto oírlas el día de hoy con ese tema. Silvia Graciela nos saluda. Lupita Rodiles, Alfredo Rivera. Karina Coelho dice, ¿qué pasa si te saltas alguna frase? Entonces ya habíamos platicado eso de que es dinámico, ¿no? Que es dinámico y que tendrá que regresar, pero ahorita si quieres entramos con esa pregunta. Martín Cure, Marisa, Cintia, dice Marisa, saludos a mis amigas de Adipao, Ana Torres, Mau, Mario Cervantes, Edith Arzate, Priscila, me encanta el tema, saludos a las dos. Y voy a ver por acá qué dice, chicas. A ver. Por acá tenemos a Rocío Álvarez, qué tema tan interesante. Aquí está Rocío Álvarez. Tenemos a Javier Rodríguez, tenemos a Patti Servín, que también nos saluda, a Shanik Vázquez, Sofía García Galván, muy buen tema para este cambio global. Miriam Acuña, buenaza. Benito dice, saludos desde Tamazopo, San Luis Potosí. Ninfa dice, al tanatólogo se le llama, o pregunta, al tanatólogo se le llama cuando tu enfermo está por morir. ¿Cómo le ayuda a bien morir? Saludos. Aquí Javier Rodríguez dice, la cuarta fase de la tristeza es un periodo donde también la persona en duelo se da tiempo para reconciliar, reflexionar y muchas cosas individuales en soledad para escucharse a sí mismo y gestionar su dolor. Si se prolonga puede caer en algo patológico y complicado, lo que está sucediendo con el COVID y no despedirse de quien muere es que se le llama no tener en parte una muerte digna y no se da tiempo a la reconciliación entre el moribundo y personas con los que tienen pendientes. Sí, ese es un tema también. Entonces, a ver, gracias amigas y amigos que nos acompañan. Otra pregunta acá dice Ania Gómez, ¿considera que hay un duelo en este momento en que han perdido espacios y contacto con las personas? Un duelo no tiene que ver con la pérdida de personas, sino con la pérdida de rutinas, de lo que hablábamos al principio. Entonces, Pau, creo que hay 4 preguntas aquí. Nos decía Karina que qué pasa cuando te saltas una etapa. Alguien nos preguntaba también cuándo llamas a un tanatólogo, cómo te ayuda a bien morir. Ania nos pregunta que si hay un duelo con la pérdida de contacto con los espacios y las personas, algo de lo que comentabas en la introducción, y se me va la pregunta de alguien por acá. A ver. Bueno, creo que ya es solo Javier que nos hacía favor de completar un poco, redundar en este tema de la cuarta fase de la tristeza y hablar de que se les está privando a las personas por la pandemia de una muerte digna. Entonces, bueno, pues, ¿qué comentarios hay, Pau, a estas preguntas? En cuanto a las fases que nos comentaban, si alguien se brinca una fase, no puede cerrar su círculo de duelo. O sea, sí es necesario pasar por estas 5 fases. Tal vez se esté regresando a alguna fase anterior, pero sí siempre debemos pasar por estas 5 fases para poder superar el duelo y poder continuar con nuestra vida diaria. Ok. Otra de nuestras preguntas es si estamos viviendo un duelo actualmente. Claro que sí, o sea, estamos haciendo un duelo, se vive cuando tenemos una pérdida y en estos momentos estamos perdiendo pues nuestra libertad, como ya lo habíamos comentado, y pasamos por estas mismas fases de diferente forma, la negación, como ya habíamos dicho, esto no está pasando, esto no es real, la ira, ahí buscamos culpables, ¿qué decimos? No, es culpa de los chinos que nos trajeron el bicho. Que comen murciélago. Ahí está la ira. Entonces, todos pasamos por la negociación cuando aceptas, bueno, si me cuido, no me va a pasar esto a mí. La cuarta fase, que es la depresión o tristeza, cuando te das cuenta de lo que está pasando realmente, que no puedes salir, cuántos días llevamos en cuarentena. O sea, esto
una fase de la tristeza. La última, que es la aceptación, donde ya te das cuenta que todo va a cambiar, que nada va a seguir como antes, que esto llegó para quedarse y que va a cambiar nuestros estilos de vida y todo. Esa sería la quinta fase de aceptación. Y aquí algo muy importante es la capacidad de cada uno de resiliencia, de capacidad de poder reinventarse, de poder tomar las cosas buenas de todo este cambio, ¿no? Entonces, esa sería esa parte. Y la Oye, Pau, otra fue, sí, esa, la última, bueno, la última pregunta es, ¿al tanatólogo cuándo se le llama? ¿Se le llama cuando tu enfermo está por morir? ¿Cómo le ayuda el tanatólogo a este enfermo? ¿Cómo le ayuda a bien morir? ¿O cómo es ese proceso? claro, Porque sí, nosotros no conocemos. Me acuerdo yo, les cuento que era un mes de noviembre, no me acuerdo qué año, era por ahí como 2012, 2013, y a mí me gustaba ir a meditar al centro budista, y entonces era noviembre y estaban dando unas conferencias que tenían que ver con la muerte, más bien no con la, exactamente era el libro tibetano de la vida y de la muerte. Entonces, de eso eran las conferencias. Yo solo fui una vez porque no tenía mucho tiempo de ir, pero me acuerdo que llegué un viernes o un martes, no me acuerdo qué era. Llegué y me quedé a la plática y salí impactada de lo que oía ahí, o sea, impactada porque me di cuenta en la ignorancia que yo vivía con respecto a ese proceso de morirse, que yo no sabía absolutamente nada en un proceso pues tan natural como la vida, ¿no? Entonces, y me impacté muchísimo y creo que es un excelente momento que tú estás aquí, Pau, que nos haces el favor de acompañarnos, que nos platiques un poco más de qué hace la tanatóloga, el tanatólogo, cómo puede ayudar a las personas en este proceso de cuando se despiden, a las personas, como nos preguntan Ninfa, ¿cuándo le llamas un tanatólogo? ¿Cuándo le llamas un tanatólogo si tienes un enfermo que está por morir? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo le ayudas tú? ¿A qué le ayudas? Si existe este término de bien morir, ¿a qué se refiere? ¿Nos puedes platicar algo de eso? sí, fíjate que el tanatólogo normalmente pensamos en él cuando tuvimos una pérdida o está por fallecer un familiar. Pero el tanatólogo nos puede ayudar desde que pierdes la salud, como lo habíamos comentado. Por ejemplo, en los casos de pacientes con cáncer, cuando alguien se entera que tiene cáncer, es momento tal vez de acudir a un tanatólogo. ¿Por qué? Porque entonces el tanatólogo te va a ayudar a darle sentido a ese dolor por el que tú estás viviendo y darle un significado, tal vez, guiar, porque la tanatología no solo ve lo físico, sino lo biofísico, espiritual y social, o sea, te guía por un camino para que tú puedas morir en paz, como dice. Entonces, te hace, es bueno llamar a un tanatólogo porque te ayuda, te ayuda a ordenar esos sentimientos que son los que ya vimos, todos los sentimientos del duelo, que es la negación, la ira, negociación, todo eso hace que lleves mejor esos sentimientos, que puedas tú poder llevar a cabo, hacer un testamento, poder llamarle a ese ser querido que lleva mucho que no has hablado con él y que pedir una disculpa o darle las gracias por todo lo que has vivido. Como poner tus cosas en paz para que Como te todo vayas en tranquilo. orden, sí, para poder irte en paz. Eso es lo que a mí me enseñó la tanatología. Yo cuando entré a tanatología, entré porque creo que en medicina siempre te enseñan a, a combatir la muerte, ¿no? Que siempre debes de preservar la salud del paciente a como dé lugar. Y eso, pues, cuando entra a tanatología, pues me doy cuenta que no, que la muerte es algo natural que nos va a pasar en cualquier momento a todos, ¿no? En que en algún momento vamos a llegar a ese punto. Entonces me ayudó a entender cómo poder llevar o suavizar ese duelo tanto al paciente como a los familiares que a veces no entienden por lo que está pasando su familiar y que es importante que su familiar tanto
tanto el enfermo como los familiares puedan tener, que se puedan ir en paz, sin que dejen pendientes, que puedan agradecer, que puedan dar, pedir perdón. Muchas personas tienen muchos pendientes y no se van tranquilos. Entonces, eso es lo que hace un tanatólogo, guiar, ayudar, escuchar sobre todo, es como más de acompañar el duelo. Está, pues debería haber más médicos como tú que vayan a estudiar tanatología, porque hay médicos y doctoras, pero sobre todo médicos, que tienen una reputación de que son muy duros, de que hablan muy, o sea, que no tienen tacto, ¿no? lo he oído mucho en los oncólogos, no sé si sea algo propio, ni siquiera he oído si existe ese cliché, ese estereotipo, no lo sé, pero he oído varias veces de varios lados que dicen que los oncólogos te dicen, te vas a morir, te queda, o sea, como que te hablan muy duro y es algo muy fuerte y a veces ni siquiera sucede lo que dijeron, o sea, no necesariamente sus pronósticos son reales, porque definitivamente, bueno, yo soy una mujer creyente, entonces creo que tu hora de partir no la define un médico, ¿no? Sino la define Dios o algo sagrado. Entonces, ay, te me fuiste, Pau, pero ¿me oyes? Allá, estás. Ah, entonces, ahí estás, ahí estás. Entonces, he oído de estas personas que dicen, no, es que me tocó tal doctor y tiene una reputación de que es muy duro. ¿Qué es eso de muy duro? El otro día hablaba yo con mi tía Abigail, que está en Ixtlán y está pasando por un proceso de enfermedad, entonces dice, no, es que ya ahora me cambiaron de doctor y ¿qué es eso de duro? Pues que habla muy feo, que te ve y dice, y yo decía, bueno, pero ¿por qué hacen eso, no? ¿Qué necesidad o sea, la persona está viviendo un proceso difícil, está tratando de ir a ritmo de lo que ella misma quiere, sus familiares quieren, la institución le propone, pero un doctor yo me imagino que tiene que ver más con él que con animar a su paciente, porque ¿por qué no le dice otra cosa o que no le diga nada, pero ¿no? O que le diga, bueno, algo más frío quizá, me parece. Las estadísticas dicen que un caso como el suyo, pero no sé si te vas a morir en 6 meses o no sé, ¿no? Esas cosas no tienen cabida, me parece, en un proceso entre un profesional de la salud que está asistiendo a una persona para, como tú dices, preservar su salud, acompañarla. Entonces sí, les hace falta mucha tanatología, me parece. Y qué bueno que tú tienes eso, Pau. Eso está muy bueno. ¿Qué más traes en el morral para nosotros, Pau? Bueno, algo que podemos llevarnos con esta plática es que, pues como vemos, ya los rituales de los que estamos acostumbrados a llevar normalmente cuando fallece una persona, que son la velación y el entierro, pues actualmente no se van a poder llevar para las personas que pierden un familiar en estos tiempos de coronavirus. Entonces, algo que yo les puedo recomendar es que escriban, como habíamos dicho, escribir todo lo que nosotros creemos que le pudimos haber dicho antes de morir, lo que ellos creen que nos pudieron haber contestado. Ajá. El pensar también que no murieron solos, sino que murieron con un buen médico que les dio la mano, que tal vez les cerró los ojos, que ellos siempre estuvieron ahí presentes espiritualmente, aunque no estuvieron físicamente, porque estuvieron todo este tiempo con ellos en sus pensamientos y que pues no murieron solos, porque no somos solamente, somos también espíritu, no solo somos cosas físicas, ¿no? Material. Entonces, sí, claro. Otra cosa que pueden hacer estas personas que tienen una pérdida en estos tiempos es tal vez buscar un rincón del recuerdo se le llama, donde puedas poner una foto de tu ser querido, hacer un baúl de fotos, recuerdos, de viajes, donde lo puedas recordar cuando tú te sientas triste o desamparado. Okay. Donde puedas poner una vela, donde puedas sentir un poco de paz, donde puedas platicar con esa persona.
Eso nos ayuda a liberar este duelo, este dolor que a veces se puede sentir. Otra parte importante es escribir un diario. Todos los días escribir, y vamos a ir viendo con el paso de los días cómo este dolor puede ir suavizándose. Muy bien. Otro punto que podríamos hacer en tiempos de COVID es no distanciarnos de nuestros amigos, de nuestros familiares, usar la tecnología que tenemos hoy en día, las videollamadas, WhatsApp. Todo eso nos va a ayudar a poder estar en comunicación con nuestros seres queridos y que también ellos están sufriendo y que podemos juntos salir de este duelo. Y bueno, sí, también es importante no privarnos y hacer mil cosas para no pensar en lo que está pasando. También es bueno exteriorizar lo que sentimos. Si en ese momento siento dolor, ganas de llorar, llorar es bueno, sacarlo. Todo eso nos va a ayudar a liberarlo. Okay. Y bueno, y rituales de despedida también podríamos hacer desde nuestro hogar. Si no podemos, ok, sí. ¿Cómo qué se puede hacer? Podemos hacer, ya sea poner un pañuelo en nuestra ventana, poner veladoras, hacer Invitar a las personas. Una videollamada y hacer como un ritual de despedida, tal vez con fotos, con anécdotas de esa persona, y hacerlo con nuestros seres queridos. O si no, si lo prefieres hacerlo para ti, está bien también. Claro. O rosarios, ¿no? Las personas que son católicas. Exacto, virtuales ahora. Sí, yo he acudido a rosarios virtuales y la verdad que sí alivian. O también se usan mucho misas virtuales. Los templos están cerrados, sin embargo, los sacerdotes están oficiando misas. No sé cómo, hay alguna manera de que contactas a los sacerdotes y entonces por Facebook está la misa y todos se conectan por Zoom. Entonces, la verdad es que hay muchas maneras de conectarse, Pau. Me parecen muy buenas las estrategias que nos compartes, muy valiosas. Y voy a ir a leer los comentarios. Y aquí nos pregunta Xochitl, ¿cómo puedo manejar un duelo personal? Mi mamá falleció hace 2 años, 8 meses. Mi papá hace 1 año, 9 meses. Después murió mi mascota, después de 9 años de acompañarnos. Y lo más difícil, hace 3 semanas fallece por COVID el papá de mi hijo. Siento que mis pérdidas, la madurez me permite aceptarlas, pero ahora lo difícil es cómo ayuda a mi hijo a superar su pérdida en tiempos de pandemia y hasta para mí, porque finalmente fue mi pareja por casi 30 años. ¿Qué le podemos decir a Xochitl, Pau? Creo que he tenido muchas pérdidas muy seguidas y sí, seguramente necesita una ayuda tanatológica, pero le vamos a dar unos tips que puede hacer, sobre todo por su hijo. Lo principal aquí es platicarlo. Nunca hay que mentirle a los niños. Siempre platicarles que la muerte es parte de un proceso natural de la vida, que en algún momento vamos a enfrentar esto, que su papá está en un lugar mejor, que él ya no tiene dolor, pero siempre va a estar en su corazón. Eso es algo muy importante porque hay que enseñarle que siempre va a estar con nosotros. Mientras esté en nuestros pensamientos, en nuestros corazones, siempre van a estar aquí nuestros difuntos. Y igual hacer todas las recomendaciones que ya le dije, hacer cartitas, hacerle tal vez dibujos a su papá si no se pudo despedir, hacer el baúl de los recuerdos, poner una foto. Todo ese tipo de estrategias nos pueden ayudar a superar un duelo. Muy bien, Pau. Me parece muy interesante lo que dices sobre el duelo con los niños. Eso, no ocultarlo, ¿no? Hablar de una manera directa y me parece importante decir aquí que es bueno que vayamos hablando de una manera natural y que nos vean responder de una manera más o menos natural con la muerte de nuestros hijos, para no irles como enseñando a través del ejemplo que es algo muy dramático, aunque Así bueno, es. quizás sí lo sintamos así, pero ir como un poco educando con el ejemplo, pues que es así, ¿no? Porque tarde que, por ejemplo, al hijo de Soch,
ahora perdió a su papá y debe ser eso algo muy fuerte, pero empiezan a veces fuera de COVID empiezan perdiendo pues una mascota o El quizá un pececito. abuelo, ¿no? Entonces ahí hay como que ir enseñando con el ejemplo de que no hay tanto drama, ¿no? Empezando con estas mascotitas, por ejemplo. Exactamente. Y ya el caso de Soch, pues sí, como que estas recomendaciones me parecen Sí. muy buenas para ella y que busque ayuda Y tanatológica. sí, le recomiendo a Soch leer el libro de Déjalos ir con amor, Ajá, de Nancy Connor, que es muy bueno y le va a ayudar muchísimo. Y también el leer a Elizabeth Kubler-Ross, La Rueda de la Vida, ok. Y como eso, recomendación. eso nos preguntaba Ivette, exactamente. Ivette Ortiz nos decía, Pau, ¿recomiendas algún libro para entender la muerte como algo natural? Entonces, pues ¿Sí? ahí están esos dos libros que dice que nos recomienda Pau. Juan Aquí Carlos. tengo el de Déjalos ir con amor, este es muy bueno. Ah, ok, aquí ya pueden, para que lo podemos buscar en Gandhi. Juan Carlos Puente nos saluda, nos felicita. Saludos, Juan Carlos. Mauro Huerta, saludos excelentísimas. Y nos saludos a Miriam Acuña, a Gaby Tamayo, a Alice González, a Elsie Lilian, felicidades por el tema, triste pero liberador. Carlos Felton dice, saludos amiga. Edith Macías lo está viendo y Mauro también. Y por acá tengo una pregunta, dice Azul Cristians, totalmente de acuerdo. Nosotros los médicos diariamente nos enfrentamos al sufrimiento y a la muerte. Excelente aportación de los tanatólogos. Necesitamos ser más sensibles y empáticos con los pacientes y sus familiares. Bueno, pues aquí hay otro doctor sensible. Muchas Otra gracias. colega. Perfecto. Y por acá, Javier dice, lo que dice la doctora de hacer una conexión con los familiares, el poner un pañuelo puede ser algo muy benéfico para sustituir el ritual del sepelio, que en la muerte por COVID ahora no se puede llevar a cabo el ritual, el de velar y el de sepelio. Generalmente ayuda a los familiares para cerrar un ciclo y después puedes continuar con el duelo de una manera más ligera. Entonces, bueno, aquí apoyan estas estrategias que estás proponiendo, Pau. Sí. Y por acá dice Rosalba, gracias por compartir esos temas. Entonces, bueno, así andamos, amigos, aquí con esta maravillosa plática que tenemos con Pau. Gracias, Pau, que nos compartes todo esto. Creo que es muy importante. Voy a hacer un post replicando estas estrategias que nos dices, por ejemplo, de escribir una carta donde cómo te hubiera gustado acompañar a tu ser querido y cómo crees que hubiera ella o él respondido. Entonces, esta carta puede ayudar como simbólicamente a llenar ese espacio y a que continúes con tus etapas de duelo. También nos habló de este rincón de los recuerdos, de poner una foto, velas, o de hacer nuestras cajas con todos los recuerdos de la persona. Nos hablaste también, Pau, de hacer un diario, de no distanciarnos de los que sí estamos vivos, ¿no? Entonces, no te aísles, si bien cuesta trabajo, ¿por qué? Porque quizás estás en esta etapa de la tristeza, pero ir a buscar a estas personas seguramente dará un poco de calor a tu corazón, ¿no? Buscar a tus amigos, a tus seres queridos, a tu familia. A mí, yo recuerdo en este duelo de mi mamá que realmente sí se siente, aunque estás muy triste, no te va a quitar la tristeza, pero sí se siente un calorcito cuando la gente viene y te dice lo siento mucho, te abraza, te da las condolencias. Sí ayuda. Entonces, si bien cuando nos toca estar del otro lado dices, bueno, pues ¿a qué voy? La verdad ha de estar pues deshecho o deshecha. Sí, está de desecha, pero sí ayuda que alguien venga y te diga, aquí estoy, ¿no? Entonces, eso está muy bien. Y también nos hablaste, Pau, de no evadir, llorar si es necesario, y no evadir como... He notado que muchas veces cuando alguien fallece, hay alguien que es como el más proactivo y se encarga de resolver todo. Es el que va al panteón, al acta de defunción, el que habla con todo el mundo, el que organiza, el que va y paga, el que no sé qué, y esa persona no está viviendo el duelo, ¿verdad? Está resolviendo y qué bueno que haya personas que resuelvan, porque hay otras que no pueden resolver, pero de repente esa persona necesita después hacer este espacio para vivir su duelo.
y no quedarse en esta etapa de evadir, ¿no? Eso es como lo que yo he visto, pero ¿qué nos dices de eso, Pau? Sí, Muchas personas, sí, es como parte de evadir, hacer muchas cosas para no pensar, pero en algún momento va a tener el tiempo para llegar y tomar su duelo y pasar por estas etapas. El punto es no prolongar los tiempos. Otro punto que me viene a la mente es estas personas que tienen pérdidas en estos momentos y que por otros problemas que se juntan aparte de las pérdidas de los fallecimientos, por ejemplo, las personas que fallecen un familiar, más aparte tienen las pérdidas de un empleo que no le da tiempo de asimilar porque tienen que vivir el día a día, que no tienen empleo, que no tienen que comer al día siguiente, no se permiten llevar el duelo como debería de ser. Entonces, estas personas que pasan por esta fase de doble duelo, se puede decir, porque han perdido un empleo, un familiar. Entonces, puede ser que se vuelva un duelo patológico, ¿no? Porque no están enfrentando los dos duelos. Primero van a enfrentar el duelo de la pérdida, tal vez, del día a día, del trabajo, de qué vamos a comer al día siguiente, claro. o preocupaciones. Van postergando el duelo. Ahí me vino a la mente algo que leí de eso. Entonces, también hay que tener en cuenta que no todas las personas van a pasar el duelo en los mismos tiempos, tal vez uno lo vayan a ir posponiendo, pero lo ideal sería ir todos los días enfrentando, haciendo lo que ya dijimos, cómo podemos ir afrontando los duelos, ¿no? Como haciéndolas escribir, buscar atención, apoyo de los amigos, todo esto. Entonces, estas estrategias no solo, o sea, estas estrategias son muy buenas, incluso cuando yo siento que estoy bien, porque como que no hay medida, ¿no? Como que puedes sentir que estás llevando bien el duelo, pero quizás estamos evadiendo, ¿no? Entonces, estas estrategias que nos compartiste pueden servir para llevar de una manera más amable el duelo, como para cerrar el ciclo de una manera más amorosa, más integral. Que eso funciona entonces también que hagamos estas estrategias, no solo porque cuando siento mucho dolor, sino incluso cuando estoy evadiendo, puede ser así que haga estas estrategias, Pau. Sí, o sea, podemos todos los días, o sea, lo ideal sería llevar un diario para ir viendo las emociones que van surgiendo con este confinamiento, porque pueden surgir muchas emociones durante este confinamiento. Mucha gente está pasando con miedos, con tristeza, con enojo. O sea, todo eso hay que irlo escribiendo para ir exteriorizando nuestros sentimientos y a la hora de leerlos, darte cuenta que era lo que realmente estabas sintiendo, ¿no? Porque a veces te enojas o sales con miedo a ir a hacer el súper, pero no sabes que es una parte de un duelo, eso, el miedo, la negación, la ira, ¿no? Entonces, todo eso nos va a ayudar. Creo que sí, sería todo. Muy bien. ¿Qué otra Muy cosa? bien, Pau. Me gusta, bueno, ya hablamos mucho de lo más importante que es cuando perdemos un ser querido. Creo que, bueno, son las personas que más necesitan de estos recursos que brinda la tanatología y que tú nos compartes. Sin embargo, haciendo la analogía de lo que ya hablamos, bueno, lo que nos preguntaba Ania hace rato, y lo que tú decías, estamos viendo una pandemia, perdón, un duelo a nivel global, porque la pandemia es a nivel global. Y esto me gustó esto que nos dices ahorita, o sea, el diario sirve para lo de los seres queridos, pero también sirve para cualquier persona que estamos en este proceso, pues estamos así, estamos encerrados, estamos guardados, o tienes que salir, pero con cubrebocas, con distancia, o quizás no hay distancia, pero tienes miedo o estás enojado. Entonces, escribir un diario ahorita es un buen recurso. ¿Te parece que es un buen recurso para cualquier persona? Sí, es un buen recurso porque así podemos sacar todo lo que tenemos dentro. A veces no podemos ir a un tanatólogo
o no tenemos esa confianza de hablarlo con algún ser querido o algún familiar. Otra de las estrategias que podemos hacer es no distanciarnos de nuestros seres queridos y familiares. Es bueno hacer esas pláticas, esas videollamadas, es salir un poco de esta rutina del encierro que estamos. Es bueno, o sea, eso es como terapéutico, es como catarsis. Y algo bueno se puede decir entre comillas es que no somos los únicos que estamos sintiendo este duelo. Todo el mundo estamos en este duelo, nos podemos ayudar con frases motivadoras todos los días o leer algo lindo que nos haga sentirnos mejor, tratar de evitar tal vez esas noticias tóxicas que nos hacen sí. que todo el tiempo estemos pues, no sé, Estresados, con ¿no? estos sentimientos estresados, enojados. Entonces, también podemos ayudarnos de esa forma, ¿no? Ver cosas o leer cosas que nos hagan sentir mejor, ver a nuestros amigos en videollamadas, estar cerca, o sea, el distanciamiento social no significa que tengas que distanciarte por completo de los que amamos, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar a no caer en sentimientos negativos. Muy bien, muchas gracias, Pau. Me parece me parece interesante retomar estos recursos de los que hablamos para cualquier persona. Así es que si tú que nos estás viendo, de repente reconoces en ti estas emociones, que es sobre todo lo que puedes reconocer, ira, negación, de estas etapas del duelo que nos hablaba Pau, bueno, pues aquí está estos recursos, no te distancies, escribe, haz tu diario, reléelo y ve si hay este proceso del duelo de las 5 etapas que hablaba Pau y los libros que nos recomendó, ¿no? La Rueda de la Vida de Elizabeth Kubler-Ross y ¿cómo se llamaba este que nos enseñaste? Ya enséñanoslo otra vez, Pau. Déjalos ir con amor. Déjalos ir con amor. Eso es muy bueno y se los Okay. recomiendo. Esto también sería un buen regalo para alguien que ha sufrido una pérdida y que no sabes qué decir en esos momentos. Okay. Que puedes enviarlo ahora ya Por Amazon. por Qué bueno. Amazon y es un buen regalo, es algo que le puede ayudar a esa persona y se lo recomiendo a todos, porque todos tenemos duelos en esta vida Muy y bien. para también estar preparados. Excelente, Pau. Voy a poner aquí un poquito los comentarios. Dice Olga Díaz, excelente tema, felicidades. Dice Shanik, muchas gracias por el tema. Una pregunta, el mantener o conservar sus cosas de nuestro difunto. ¿Cómo saber la diferencia entre ser parte del duelo y un respeto a su recuerdo o que es un apego? ¿Qué le podemos decir, Pau, a Shanik? Yo creo que dejar un lugar destinado para ir y platicar con ese ser querido, llorar y sacar todo lo que tenemos, es válido. Podemos poner una foto en una cajita, poner todos los recuerdos, pero tampoco es válido tener nuestro duelo, no estamos afrontándolo. ¿Sí se escuchó? Porque es que me No, entró un... ajá, se fue. Ah, Tampoco es válido, nos quedamos ahí. Pensé que era yo, pero tú repítelo. A ver, no es sabemos que me qué. entró un mensaje. Ok, Es válido, como decía, tener un lugar, un espacio para nuestro duelo donde podamos hablar con esa persona, como habíamos comentado, una caja de recuerdos donde si yo me siento triste, voy, abro esa cajita, puedo ver sus fotos, tal vez alguna carta que le hice, volverla a leer para poderme sentir en paz, estar conectada con esa persona. Lo que no es válido es tal vez que toda la casa esté como si nada hubiera pasado, que ajá, esté el sombrero colgado en el perchero, que siga la ropa, tal vez eso ya sería patológico, pero ok, sí podemos tener un lugar donde podemos ir a conversar con esa persona, una foto, poner una veladora, ¿me entiendes? Eso es válido. Cuando no es válido es cuando ya está la casa como si nada hubiera pasado. claro, ok.
Bueno, pues ahí está Shanique. Vamos ahora a leer aquí a Adelita González. Dice, en septiembre mi hermano y en marzo, perdón, en septiembre mi hermana y en marzo mi hermano. Ahora superar esos duelos porque la vida sigue y te sorprende la vida con más y más pruebas. Un abrazo, Adelita. Por acá dice Maribel Vázquez, felicidades por el tema. Sofía García dice, ¿hacer ejercicio puede ayudar a vivir el duelo? ¿Qué le Sí, contestamos? claro. Sí, sí, claro. El pensar en nuestros muertos o en nuestros fallecidos es bueno, pero tampoco es válido que todo el tiempo estemos pensando que no hagamos nada, que podemos caer en una fase de depresión, como ya lo habíamos comentado. Lo ideal es que podamos retomar nuestras rutinas, hacer ejercicio, llevar un autocuidado, una adecuada alimentación. Eso es lo ideal. Muy bien. Y por acá dice Javier, el duelo también se da por amenaza de pérdida. Luego se puede decir que muchos, casi todo el mundo, ahora, hoy por hoy, estamos en proceso de duelo en alguna de sus etapas, ¿no? Como decías hace rato, algunas recomendaciones para todos. Gracias, Javier. Y Lolis González dice, ¿es válido conservar las cenizas de la persona en casa? ¿Qué podemos decir de eso? Esto es dependiendo a nivel cultural. Muchas personas eh, así lo conservan. Lo ideal sería que, pues sí, hubiera un lugar específico determinado para llevar las cenizas y cada vez que pensemos en esa persona, ir, ¿no? Pero si así lo acostumbran, o sea, eso puede ser cultural, o sea, no te puedo decir que es bueno o es malo. Claro, O depende sea, de cada persona, es sí, algo sí, muy sí. subjetivo, muy No personal. es que mientras el duelo esté superado y no nos estanquemos en una de las fases, está bien. Ok, muy bien. Bueno, pues por acá dice Fernanda Navarro, un tema súper importante, mil gracias. Saludos a José María Garibay, a Alejandro Fernández, a Mónica, a Verónica, a Renicienta, a Blanca, a Marisela, a José Manuel, que nos manda saludos, a Leti Guerrero, a Maura Calderón, que nos dice saludos muy bien. Entonces, bueno, así vamos. ¿Cómo podemos ir cerrando esta plática, Pau? ¿Qué, qué nos puedes decir para ir cerrando? Pues creo que nadie es capaz de saber lo fuertes que somos hasta que nos enfrentamos ante una crisis como la que ahora estamos viviendo, que nunca lo habíamos vivido, nunca, o sea, nadie había experimentado esto, pero que estamos saliendo resilientes todos. Creo que todos nos hemos ido adaptando a estos cambios, nuestra capacidad de reinventarnos, como ya habíamos platicado anteriormente, que esto que ha llegado es para cambiarnos totalmente y que esperemos que con esto tengamos aprendizajes, que podamos, eh, que con esta plática puedan entender un poco del duelo, qué es normal lo que van a sentir, lo que sentimos en estos momentos, que si tienen una pérdida y creen que no pueden superarlas, que los mensajes o los pensamientos son repetitivos, que busquen ayuda tanatológica o psicológica con los que ustedes crean que pueden salir adelante, que pueden aferrarse tal vez a la religión también. Todo eso ayuda. Leer, hacer nuestra vida diaria, las rutinas, hacer rutinas, porque también el cambio de horarios, el no hacer lo que estamos acostumbrados, todas esas pérdidas de rutinas también nos traen consigo cambios y duelos. Entonces, eso, que somos personas resilientes y podemos salir adelante en estas adversidades. Muchas gracias, Pau. Sí, la resiliencia es algo que hay que convocar en estos tiempos y que tenemos esa capacidad humana. Entonces, sí, me parece un gran mensaje con el cual cerrar esta plática sobre las pérdidas, su equilibrio es la resiliencia humana. Gracias, Pau, gracias por estar acá. Muchas gracias por Gracias todo a lo que ti. compartes. Creo que fue bálsamo para todos escucharte, que nos compartieras esta vena de ti, que eso que es medicinal. Te agradezco mucho, mucho que hayas venido. ¿Dónde te pueden encontrar
nuestra audiencia, nuestros amigos? ¿Hay algún lugar donde te puedan como encontrar? Mi correo es paola@anestesióloga.com.mx o en mis redes sociales de Facebook o Instagram como Paola Silva Reina. Muchas gracias, Pau. Aquí Alonso nos dice, interesante tema, los conceptos y los consejos. Saludos, Pau. Y LR San dice, muy buena plática, muchas gracias. Y por acá Maritere Castañeda dice, fantástica charla, hermosa persona, Pau, hermosa persona. Y Gracias. padrísimo tema, saludos de Lupita Mezcua, de Sergio Cervantes. Y pues bueno, amigas y amigos, aquí nos despedimos hoy. Gracias por acompañarnos. Pues hay tarea, ¿no? Hay tarea que Pau nos deja. Creo que hay muchas cosas que podemos rescatar. Podemos regalarle ese libro a amigos nuestros, familiares nuestros que están en un proceso de duelo. Podemos empezar a escribir nuestro diario. Podemos convocar la resiliencia que hay en nosotros. Entonces, pues mucho ánimo, pasará esta etapa, pero no dejemos, como les dije, como les vengo diciendo estos días, de sacarle esta savia, esta experiencia que nos va a dejar este proceso que estamos viendo. Gracias, Pau, gracias, amigos. Gracias, Yadi. Nos vemos la que sigue. Bye. Gracias.